Muy bien, hoy vamos a estar hablando, hermanos, el tema sentado junto al fuego del enemigo. Ese va a ser ahí nuestro mensaje, y cuando ya tomamos contacto con el texto ya va a comprender de qué se trata. Lucas entonces, el capítulo 22, verso 54, dice la palabra: y prendiéndole le llevaron a Jesús y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí, hermano, cuando usted pone la mirada en el versículo 55, dice que habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio. Para ubicarnos en el contexto, el Señor había sido apresado por Judas el Iscariote, una turba, en el huerto de Getsemaní. Y le habían traído aquí al patio, a la casa del sumo sacerdote. Y ahora Pedro le seguía de lejos, dice la Escritura. Y de pronto Pedro vio allí un fuego, el fuego que habían hecho los enemigos del Señor. Y Pedro fue y se sentó al lado del fuego junto a los enemigos del Señor. Ahora, la palabra patio aquí a mí me hace pensar en el mundo. Este mundo para el cristiano es como un gran patio. Un cristiano que se aleja de Cristo. El texto dice que Pedro le seguía de lejos. Un cristiano que se aleja de Cristo va a entrar en el mundo, va a entrar en este gran patio de la vida y va a tener frío en su alma. Lejos de Cristo siempre va a sentir un frío espiritual y va a tratar de acercarse a alguna clase de fuego extraño que el mundo o que el diablo mismo le ofrece. Algunos fuegos que el diablo o el mundo ofrece a veces parecen reconfortantes. Hay algunos cristianos que se van al mundo y como que se sienten bien en ese fueguito. Se sienten allí como en un lugar agradable, cálido. Pero hermano, cuando estamos nosotros en el mundo, cuando dejamos a un lado la fe, cuando dejamos de caminar con el Señor y nos metemos en el mundo, estamos en el lugar equivocado. Cuando Cristo nos salvó, nosotros aprendimos que no somos de este mundo. Y hay muchos cristianos que dejan la fe a un costado, se meten en el mundo y hacen todas las cosas como los mundanos para pasar desapercibidos, para que la gente no note que Él es un hijo de Dios. Muchos se autoengañan, dicen: yo voy a andar ahí en las cosas del mundo, en las actividades del mundo, voy a andar con los mundanos, total, nadie va a notar que yo soy un cristiano. Y entonces en esa actividad del mundo, por ejemplo, me ofrecen una copa, y yo comienzo con esa copa, y después voy a terminar en lo que el mundo le llama una bebida espirituosa, una mezcla de bebida fuerte. Todo comenzó con una copita inocente, pero yo ya que estoy con el mundo, nadie nota que soy cristiano, y entonces ya me voy al otro extremo. Cuando estoy en el mundo puede haber una invitación para un baile,
Y ya después de un tiempo ya me olvido que soy cristiano y recuerdo mis viejos tiempos y me pongo a bailar y ando ahí de festejo con lo mundano. Son los fuegos que el mundo me ofrece. Y como mi vida espiritual está como abandonada, está en un estado de congelamiento, de enfriamiento, cualquier fueguito que el mundo me ofrece me viene bien. Y ahí estoy, con los enemigos de la fe, con los que traicionaron al Señor. Y allí en el mundo, cuando un cristiano se va al mundo, ahí el diablo le presenta una filistea, alguien que no es del pueblo de Dios. Y los cristianos caen en esa trampa, en esa seducción, y se van detrás de mujeres y dejan la iglesia, y dejan la Biblia, y dejan la oración, dejan la fe, dejan el camino del Señor, y se alimentan en ese fueguito de la carne que el mundo le ofrece, cumpliendo. El diablo es muy astuto, el diablo siempre conoce de nuestras debilidades y siempre nos está ofreciendo un fueguito para estar en un lugar cálido, en un lugar confortante, mientras nosotros estamos lejos del Señor. Y allí en ese ambiente del mundo muchos pisotean la fe, muchos se olvidan del alto costo de la salvación que Cristo consiguió para nosotros. La gente se olvida a veces del costo de la vida eterna que Cristo consiguió para nosotros. Y allí junto al fueguito del mundo nos olvidamos. Y de pronto reaccionamos y miramos la vida allí en el mundo y estamos más sucios que el hijo pródigo en el chiquero de los chanchos. Y estamos malolientes allí con el tufo del pecado en nuestra vida. Y después descubrimos que no es fácil escapar de las garras del mundo. No es fácil alejarse de esos fueguitos que el mundo y que el diablo muchas veces ofrece. Mis hermanos, a veces allí en el mundo donde uno quiere pasar desapercibido, donde uno hace esfuerzo para que nadie se entere que es de Cristo, de pronto todo se nos derrumba como un castillo de naipes y todo sale a la luz y la gente descubre quiénes somos y los mundanos actúan como en este pasaje que nosotros hemos visto. Esto es la introducción del tema que quiero hablar con ustedes, sentado junto al fuego del enemigo. Y aquí en esta vida de Pedro y en esta experiencia de Pedro hay algo que necesitamos hoy aprender y hay algo que necesitamos aprender para no repetir esto que le pasó a Pedro. Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, en esta noche es que junto al fuego del enemigo usted va a negar al Salvador. Siempre que usted acepte ir a las cosas del mundo, a las actividades del mundo, junto al fuego del enemigo, usted va a negar al Salvador. Mire conmigo otra vez, capítulo 22, versículos 56 y 57. Dice acá, verso 56, pero una criada, al verle sentado, a Pedro, ¿verdad? Al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Ahí estaba Pedro, el cristiano, el seguidor de Cristo. Lo descubrieron junto al fuego de los enemigos. Y esa mujer lo señaló y le dijo, tú eres de él, tú eres un cristiano, tú eres un seguidor de Cristo. Y Pedro, como estaba allí junto al fueguito, calentito, entretenido, dice, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Cuando uno siempre se pone junto a los fuegos del mundo, va a terminar negando al Señor. Y alguien le va a preguntar, pero vos ibas a la iglesia. Sí, alguna vez fui a la iglesia. Y allí junto al fuego los enemigos decían, pero vos ibas con una Biblia a la iglesia. Alguna vez llevé la Biblia a la iglesia. Alguna vez fui a alguna reunión. Es cierto, alguna vez canté en la iglesia, pero miren que no era muy fiel, miren que no era muy santo. Y empiezan a decir cosas para ser aceptados junto al fuego del mundo. Miren que no era muy fanático, no era una persona muy dedicada, no vayan a confundirse conmigo. Porque están contentos al lado del fuego, están calentitos. Y entonces empiezan a negar su creencia, empiezan a negar su fe y empiezan a negar al Salvador. En la historia de la Biblia, no lo vamos a leer, solo voy a recordar
En el libro de Primera de Samuel, el capítulo 15, Dios le dio una orden bien dura al rey Saúl. Dios le dijo que él tenía que matar a todos los amalecitas. Hay toda una historia detrás de eso, de quiénes eran esa gente que habían sido cruel contra el pueblo de Dios y principalmente contra los ancianos y los niños. Habían matado muchos ancianos y niños. Y un día Dios tomó una determinación y le dijo a Saúl: tenés que ir y matar a todos los amalecitas, y tenés que matar a los animales, y tenés que matar a los niños también. Así fue la orden de Dios. Y ahí salió el rey Saúl, y por allá él le perdonó la vida al rey de los amalecitas, le perdonó la vida. Y entonces empezó a ver algunas vacas gordas ahí, a esas también le perdonó la vida. Y vio algunas ovejas lindas y dice: a esas también le perdonó la vida. Y entonces viene Samuel, el varón de Dios. Y esto que le voy a comentar ahora está ahí en 1 de Samuel 15, del verso 13 al 15. Cuando el rey Saúl vio al predicador, cuando el rey Saúl vio al profeta de Dios, le dijo a Samuel, antes que nada, de buenas tardes, buen día, antes que nada, le dijo: yo he cumplido con todo lo que Dios me pidió. Pero le había perdonado la vida al rey, le había perdonado a los más gordos del ganado, de las vacas, de las ovejas. Y de pronto, cuando el rey Saúl le decía esto al predicador Samuel, dice que se empezó a escuchar un balido de ovejas y un bramido de vacas. Y el predicador le dice: pero ¿qué es ese balido de ovejas y qué es ese bramido de vacas que yo escucho? Pero unos segundos antes el rey le dije: yo hice todo lo que Dios me pidió. Y entonces el rey Saúl le dice: bueno, es que el pueblo, y trató de buscar ahí unos justificativos que eran pura mentira. Lo cierto que eso le costó perder su trono de rey. Y ahora, mis hermanos, ¿saben qué? Cuando usted está allí junto al fuego del mundo y empieza a negar al Señor, y la gente, alguien va a decir: pero yo sé que ibas a la iglesia, yo sé que leías la Biblia, yo sé que cantabas en el coro, yo sé que tú asistías los domingos a los cultos, y usted va a decir: no lo hacía, no era tan serio, no era tan importante. Y de pronto se escucha el balido de ovejas y el bramido de vacas. Siempre hay un detalle que va a dejarnos a nosotros en infracción de que no vamos a poder negar que somos del Señor. Hermanos, estar allí junto a los fuegos del mundo, estar allí es el peligro de negar al Señor para caerle bien a los mundanos, para que nadie se burle de mí, para que nadie me quiera atacar, para ser aceptado por los mundanos. Renuncio a todas las grandes cosas que Cristo hizo por mí. La segunda cosa que Pedro vivió junto al fuego de los enemigos, miren lo segundo que él vivió: negó su fe. Esa es la segunda negación junto al fuego de los enemigos. Primero negó a su Salvador, dijo: no lo conozco. Ahora lo vamos a ver negando la fe, verso 58. Mire cómo dice la palabra: un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Es decir, tú eres cristiano, tú eres un seguidor de Cristo, tú eres de ellos. Pero Pedro le dijo: no lo soy. No soy seguidor de Cristo, no camino con Cristo, no soy de su grupo, no soy de su equipo, no lo soy. Mírame bien, estás confundido. Él quería seguir en el mundo, lejos de Cristo. Él quería seguir sentado junto al fuego de los enemigos de la fe. ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Qué vergüenza! Y a veces en nosotros, en la iglesia bautista, en todos estos años, uno ha visto mucha gente en las iglesias bautistas que se sentaron en el fuego con los mundanos. Y es una verdadera vergüenza, porque nosotros, hermanos, tenemos una historia muy rica. Cuando yo hablo de los bautistas, hablo de una historia que fue escrita en sangre. La gente bautista nos dejó una herencia, nos dejaron huellas visibles para seguir, hombres y mujeres dedicados, consagrados a Dios, que murieron de las maneras más terribles, en la guillotina, en la cruz, devorados por leones o por perros rabiosos. Muchos de ellos murieron a espada, muchos de ellos murieron quemados en las hogueras, muchos murieron ahogados. En esta tarde
Yo estaba recordando tres de ellos. Tres de ellos que el leer sus historias o saber algo de sus historias realmente es impactante. Uno de ellos, no importa los nombres que lo recuerden, pero quiero que piensen en esta clase de gente. Uno de ellos se llamaba Baltasar Hutmayer. Baltasar Hutmayer en aquellos años, por los 1500, no le llamaban Bautista, le llamaban Anabautista, que querían decir los que vuelven a bautizar. Baltasar Hutmayer fue un hombre que se levantó para predicar en contra del bautismo de bebé, porque el bautismo es para aquella persona que ha creído en Jesucristo como el Salvador. El bautismo es para aquel que ha reconocido que es un pecador y que Cristo es su Salvador y pasa por las aguas, se sumerge su cuerpo dando testimonio de que Jesús es su Salvador. Eso no lo puede hacer un niño, no lo puede hacer un bebé. Y Baltasar Hutmayer predicaba en contra de eso. Y entonces, hermanos, lo pusieron en la cárcel y lo torturaron. Baltasar Hutmayer sufrió lo que en ese tiempo se llamaba el potro. Ahí fue su tortura. El potro, para que ustedes sepan, es una cama y tiene como dos rodillos, como si fueran unos troncos redondos. Y con una manija empiezan así y a la persona que está atada en esa cama, esos rodillos empiezan a girar y el cuerpo se empieza a estirar y lo desarma. Y así en el potro lo torturaron a este predicador, a Baltasar Hutmayer. El hombre estaba muy enfermo en ese tiempo, su salud estaba muy quebrantada. Y entonces él ahí dijo que él negó su bautismo, pero ni bien se puso bien de su salud, él salió a predicar que había que bautizar a los mayores, que había que bautizarlos por inmersión, que el bautismo era un testimonio de la fe en Cristo. Y él empezó a predicar, hermanos, en contra de la misa. Y empezó a predicar, hermanos, en contra del purgatorio. Y empezó a predicar en contra del bautismo de niños. Y entonces lo llevaron a una ciudad que se llama Viena. Y allí él fue muerto, hermanos, junto con su esposa. Fueron ellos quemados en la hoguera. Estos no negaban su fe, estos estaban en serio en el camino del Señor. Estaban de verdad comprometidos con Cristo. Esta gente no se iba a sentar junto al fuego de los enemigos del Señor. Y por ese mismo año, hermanos, allí para el año 1526, había otro de los hombres que a mí me impacta mucho su vida. Él se llamó Conrado Grebel. Conrado Grebel fue un anabautista. Era un hombre que predicaba, hermano, en contra del bautismo de niños, que solamente había que bautizar a la gente grande. Y por predicar esa doctrina en las casas y a la gente en las plazas, lo pusieron en la cárcel y lo condenaron a cadena perpetua, a pan y agua. Ese era todo el alimento que él iba a recibir. Y este hombre, Conrado Grebel, a los 14 días de estar preso, se escapa con otros dos más, con otros dos predicadores muy famosos. De uno de ellos les voy a mencionar también ahí. Y él se escapó, hermanos, y después de un tiempo, una peste le alcanzó y así él murió. Pero esta gente fueron torturados y junto con él estaba otro hombre que a mí me impactó mucho, un anabautista que se llamaba Félix Manz. Félix Manz era un hombre hijo de un sacerdote católico. Él se convirtió a Cristo y él aprendió a hablar en latín y aprendió de la Biblia en hebreo, en griego, y se transformó en un gran predicador este hombre. Él era jovencito, tenía 29 años el día de su muerte. No era gente que había vivido mucho y dijo, bueno, ya está, que me maten. Ya. Era gente joven que estaban en la plenitud de su vida, 29 años. Y él estuvo en esa prisión con Conrado Grebel y otro hombre que se llamaba Blaurock, que fue un predicador muy famoso en ese tiempo también. Y allí fueron torturados y ellos se escaparon. Pero Manz se fue hacia otra ciudad y después de un largo tiempo lo apresaron y lo condenaron a morir ahogado. La historia de él es realmente impactante porque cuando este hombre lo llevaban así para matarlo en el puerto, cuando iban en el puerto, él le iba predicando a los pescadores y él llevaba un palo atado en su pie y ese palo estaba también atado a sus manos y así él caminaba y él iba predicando y su mamá y su hermano
iban al lado de él, animándole a que muriera por la causa de Cristo, que no negara su fe. Y así, atado de pie y de mano, lo tiraron al río y así murió. Esa gente y otros tantos que les puedo hablar hoy, son gente que nunca se iban a sentar junto al fuego de los enemigos del Señor. Era gente que estaba en serio. Esa gente nos marcó a nosotros un camino. Esa gente nos dejó a nosotros un ejemplo, que el cristianismo es algo serio. El mundo y el diablo pueden ofrecernos muchos fueguitos reconfortantes, pero nosotros tenemos un compromiso con Cristo, tenemos que ir adelante. Amén. Este hombre que le estuve hablando, Felix Mann, él en su vida de predicador escribió 18 himnos. Y esos himnos se cantan en las congregaciones de los Amish. Ahí en los Estados Unidos yo estuve en esos grupos. Y los Amish son los que aquí por estos lados es una rama de los que conocemos como los menonitas. En Bolivia, aquí en el noroeste de Argentina, en Paraguay. Y los himnos de ese hombre todavía se cantan. Ese hombre murió el 10 de marzo del año 1528. Pero son gente que dejaron huellas. Esos nunca, nunca, hermanos, se iban a sentar junto al fuego de los enemigos del Señor. Primero, si usted va junto a ese fuego, va a negar al Salvador. En segundo lugar, va a negar la fe. En tercer lugar, usted va a negar su origen. Observe esto conmigo acá. Lucas 22, versos 59 y 60. Mire lo que le pasa a Pedro acá, verso 59, dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahora, alguien le dice, tú eres cristiano. Ya era el tercero que le venía diciendo, tú eres cristiano, tú eres de Cristo. Hasta el acento de tu voz demuestra que eres Galileo. Todos los apóstoles eran Galileo. El Señor era Galileo. Tenían un acento en su voz bien marcado. Como nosotros podemos identificar, ¿no?, por la voz quién es de Santa Cruz, quién es de La Paz, de Oruro. El acento de la voz demuestra de dónde soy. Y él dice, no, estás equivocado, no lo soy, dice él. Él estaba negando su origen, no soy de ese grupo. Y ahora, hermano, cuando uno está sentado en el fuego del mundo con los mundanos, uno se olvida de su propio origen, que yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Pedro le entró como una amnesia, un olvido. Pedro de pronto se olvidó que había pasado casi 3 años y medio todos los días con el Señor Jesucristo. Pedro se olvidó que había salido a pescar varias veces con el Señor Jesucristo en su propia barca. Pedro se olvidó de los grandes sermones que escuchó de Cristo cada día. Pedro se olvidó de los grandes milagros que Cristo hizo delante de él. Y es más, en ese momento, al negar su origen, Pedro se olvidó de que un día el Señor lo salvó de morirse ahogado allí en el lago, cuando lo sacó. Cuando Pedro gritó, Señor, sálvame, que me ahundo, que me ahogo. Y el Señor lo sacó. Amén. Pero ahí se olvidó, porque estaba junto al fuego de los enemigos del Señor. Y a veces, hermano, los cristianos se meten en el mundo, en las actividades del mundo, se enredan en las cosas del mundo y se olvidan de todo, hasta que de Cristo le perdonó su pecado, se olvidan que Cristo le salvó, se olvidan que Cristo le dio salvación eterna, se olvidan de todo a cambio de estar cómodos junto al fuego de los enemigos de Dios. Pero dice la Biblia en Filipenses 3 y el versículo 20, que nuestra esperanza está en el cielo, de donde esperamos al Salvador. Amén. Hacia allá está puesta nuestra mirada. Nosotros dice que somos ciudadanos del cielo. Dice que somos ciudadanos y estamos esperando que Cristo venga desde el cielo a buscarnos. No renegamos nuestro origen, no escondemos nuestro origen, somos ciudadanos del cielo. Amén. Pero hay veces cuando uno traiciona la fe, entonces se olvida de todo cuando está junto al fuego de los enemigos. Antes de entrar en la parte final, les voy a sacar por un momento aquí de Lucas
Pero no pierda este pasaje porque vamos a volver. Porque yo quiero mostrarle un texto donde Pablo demuestra que él no negaba su identificación con Cristo. Miren un momento en 2 de Timoteo capítulo 1 y luego regresamos a Lucas para la parte final. 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 10. Mire qué diferente que era Pablo a Pedro en ese tiempo. Dice aquí 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 10. Si no lo encuentra, me da atención, yo le voy a leer. Dice verso 10, pero que ahora, dice Pablo, que ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Pablo dice muchas cosas importantes e impactantes en esta porción de la Biblia. En el versículo 10 él habla de la aparición del Señor Jesucristo. Él vino para quitar la muerte, porque Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Él está hablando aquí acerca de Cristo, que Él trajo luz, Él rompió con el poder de las tinieblas que reinaba. Él trajo luz y trajo vida, dice, y la inmortalidad por medio del Evangelio. Pablo está diciendo que el Evangelio es lo que produce la salvación eterna. El Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese mensaje salva y salva eternamente. Y Pablo dice, yo he predicado, soy apóstol, soy predicador, soy maestro de ese Evangelio. Él no negó su origen, Él no negó su fe, Él no negó su Salvador. Todo lo opuesto hizo Pedro junto al fuego de los enemigos del Señor. Y entonces termina esta porción que hemos leído diciendo Pablo, yo sé bien en quién he creído. Yo sé bien, yo no soy como Pedro en esa situación, que Pedro negó su identificación con Cristo. No lo conozco, dice Pedro. Pablo dice, no, yo sé bien en quién he creído y yo conozco en Cristo, dice que estoy seguro que Él cuidará mi depósito. La palabra depósito en ese texto significa vida eterna. Yo sé bien, yo he creído en Cristo, Él es mi Salvador y Él me ha reservado la vida eterna. Amén. Hay una palabra que se llama convicción. Es esa palabra la que nos debe distinguir. Es esta convicción que debemos tener. Amén. Yo voy a ser cristiano en la casa del Señor. Voy a ser cristiano en el hogar, en el trabajo, donde estudio, en la verdulería, en la panadería, en la carnicería, en todo lugar voy a ser cristiano. Yo no me voy a acomodar junto al fuego de los enemigos del Señor, porque yo sé bien en quién he creído. Amén. Qué convicción, ¿no? Esto me contagia a mí. Esa convicción que tenía. Volvemos a Lucas para entrar en la parte final del mensaje. Y ahora les voy a hablar de la cuarta cosa, la cuarta experiencia que Pedro tuvo allí junto al fuego de los enemigos del Señor. En primer lugar, hermanos, lo vimos a Él allí negándole como Salvador. En segundo lugar, lo vimos allí a Pedro negando su fe, luego negando su origen. Y ahora lo vemos aquí junto al fuego de los enemigos y el Señor lo mira. Y eso vamos a aprender hoy, que cuando yo estoy en el mundo, yo me puedo esconder entre la multitud, yo me puedo esconder en un boliche bailable, yo me puedo esconder en una comparsa en un carnaval, pero Dios me está mirando, Cristo me está mirando, donde yo estoy, Él me está mirando. Mire conmigo eso aquí. Lucas el capítulo 22, verso 61. Dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. ¿Notó eso? El Señor giró y lo vio, lo miró a Pedro junto al fuego de los enemigos. Dice el texto, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó que Él le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ahí estaba.
Hermanos, lo que estoy tratando de transmitirle hoy es una mala elección. Dejar al Señor, seguirlo de lejos, con frialdad, con indiferencia, y seguirlo al Señor desde nuestra mundanalidad, con nuestra carnalidad, seguirlo al Señor sentado junto al fuego de los enemigos, no sirve absolutamente para nada. Un cristiano, un hombre, una mujer de Dios tiene que definirse. Si, como dice uno de los viejos himnos, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no voy junto al fuego de los enemigos del Señor, no me siento yo con los incrédulos junto al fuego de los enemigos, donde hablan blasfemia, donde dicen grosería, donde hacen toda clase de actividades pecaminosas. Yo no estoy ahí porque yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Amén. Ahora siento una presión mayor porque sé que Jesús me está mirando. Amén. Los hermanos de la iglesia no me ven, la gente de mi familia no me ve, pero Jesús me está mirando. Y Él está sintiendo cómo yo le estoy negando. Él está viendo cómo yo lo estoy traicionando. Él está viendo cómo yo no estoy, hermano, valorizando el perdón de pecados y la salvación eterna que consiguió para mí. Él está viendo y escuchando mi conducta en medio de los mundanos, junto al fuego de los enemigos de la fe. ¿Saben qué, hermano? Por último, en el verso 62, vamos a aprender la gran lección, que toda persona que se mete en el mundo y que camina de la mano con el diablo, más temprano que tarde, terminará llorando amargamente. Y esa fue la dura experiencia de Pedro. Mire cómo dice la palabra, verso 62. Dice, pero saliendo afuera, lloró Pedro amargamente. Yo puedo imaginarlo a él agarrando la cabeza y diciendo, pero qué locura, qué dije, qué hice, por qué estuve ahí. Y muchas veces la gente se lamenta. En todos los años que estuve en el pastorado, he visto tantas veces hombres y mujeres, jóvenes y mayores, venir al frente llorando, diciendo, hermano, nosotros hemos pecado, nosotros fuimos afectados por la corrupción, nosotros hemos participado en tal actividad pecaminosa, nosotros hemos... 22, verso 31. Dijo también el Señor, Simón es Pedro, es la misma persona. El Señor le dijo, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, y no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Amén. Mire lo que le dijo Pedro al Señor. Señor, déjalo que el diablo venga nomás, que me zarandee como trigo, que me sacuda con pruebas, con tormentas en mi vida. Déjalo que el diablo se venga, yo lo voy a estar esperando, porque yo voy a ir contigo, Señor, y si tengo que ir a la cárcel por ti, voy a ir, y si tengo que morir por ti, voy a ir. Usted ya escuchó eso que dice, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, porque poco después lo vemos sentado junto al fuego de los enemigos y haciendo todo lo que hemos predicado. Y las promesas, voy a ir contigo a la cárcel, Señor, voy a morir contigo, Señor, para terminar diciendo tonterías, no lo conozco, no sé quién es. Hermanos, no podemos negar al Señor, porque si no el final no va a ser diferente. El negar al Señor es terminar llorando amargamente. Amén. Esa palabra amargamente no son lágrimas comunes. Esa palabra amargamente habla de lágrimas que fueron impulsadas por un dolor, por una tragedia, por una desgracia, y todo eso implica negar al Señor. Negar al Señor es un dolor tremendo, hermano. Negar al Señor es una desgracia, negar al Señor es una tragedia, es una locura. Negar al Salvador, no puedo hacerlo, porque si lo hago, terminaré llorando amargamente. Cristo murió y resucitó, y cuando Él sale, las mujeres van al sepulcro. Dice el capítulo 16 de Marcos que fueron las mujeres, María Magdalena y las otras, y había un joven ahí sentado y estaba el sepulcro abierto. Cristo había resucitado y él dijo, ¿dónde has puesto al Señor? Y ese joven le dice,
ve y dile a Pedro que él va adelante a Galilea. El primero que el Señor se recordó cuando resucitó fue de Pedro y tenía un mensaje. Yo sé que me has negado 3 veces. Yo sé que has estado sentado junto al fuego del enemigo. Pero Pedro, hay una oportunidad para ti. Te espero ver en Galilea. Yo voy allá, dice el Señor. Ve tú allá a mi encuentro. Demuéstrame que quieres seguirme. Demuéstrame que quieres servirme. Y después seguimos la historia de Pedro. Y todo cambió en su vida. Él aprendió la lección. Él aprendió la lección. La pregunta es, ¿la aprenderemos nosotros? Porque cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el verso 14, dice que llegó la fiesta de Pentecostés, y dice ese verso 14 que poniéndose Pedro de pie junto a los 11, predicó la palabra ante una gran multitud, y 3.000 se convirtieron a Cristo, y 3.000 se bautizaron, 3.000 se sumaron a la iglesia. Aquel hombre que había negado al Señor, ahora se puso de pie. Él aprovechó la nueva oportunidad que Cristo le dio y predicó, y se volvió en un instrumento de bendición. Y hasta que usted siga a Pedro hasta el final de su vida. Y no solamente él fue un gran predicador, fue un gran pastor, un gran pastor. Él fue un gran consejero, un gran apóstol, un hombre que fue de enorme bendición al pueblo de Dios. Pero él aprendió la lección. Él aprendió. Por eso yo quería traer esta noche este tema, para que nosotros aprendamos la lección y no repitamos esa experiencia dolorosa para terminar llorando amargamente. Nunca es conveniente sentarnos junto al fuego de los enemigos del Señor. Termino diciendo de memoria el Evangelio de Juan capítulo 6, el verso 66, dice que había muchos discípulos que ya se habían vuelto atrás y no querían seguir al Señor. Jesús lo mira a los apóstoles y les dice: ¿ustedes acaso quieren iros también? Y el primero que levanta la voz fue Pedro y le dijo: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Es eso, hermano. ¿Cómo vamos a renunciar a seguir al Señor? Él es el camino, la verdad y la vida. Él tiene palabras de vida eterna. Él ya consiguió la vida eterna para nosotros. Yo no quiero irme con los fríos, no quiero irme con los carnales, no quiero irme con los mundanos, no quiero irme con los que niegan la fe. Yo quiero irme con Cristo, yo quiero seguir a Cristo. Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? No hay otra elección mejor. La elección es ir con Él, porque Él tiene palabras de vida eterna. Y era esta la lección que necesitamos aprender nosotros y transmitir a otros para no terminar llorando amargamente. Siempre el fuego de los enemigos nos va a dar un tiempo de placer, nos va a dar allí un lugar agradable por algunos momentos, va a ser un lugar confortante, pero junto al fuego de los enemigos vamos a terminar llorando amargamente. Yo quiero seguir a Cristo, yo quiero tomar la cruz, yo quiero decir como ese himno: yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y en esta etapa, hermanos, que estamos ahí acosados por el virus y amenazados por el virus, ahora que podemos volver a la casa de Dios, no hay que volver atrás, hay que estar firmes, siguiendo al Señor. Como dice Hebreos 10:25, no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ahora que podemos, tenemos que estar junto al Señor, en la casa del Señor, y llevando adelante y poniendo en alto el mensaje del Señor. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios en esta hora. Padre, queremos darte las gracias en esta hora por tu palabra, porque ella es bendición para nuestra vida. Como dice el Salmo, es lámpara a nuestros pies. Y también sabemos que ella es la espada cortante de 2 filos, que puede entrar hasta lo más profundo del ser humano. Pedimos, Señor, que tu palabra nos abra los ojos por el resto del camino. Que tu palabra, Señor, nos conduzca por sendero de victoria. Que nos ayude, Señor, a estar firmes en la fe, constantes en la obra, Señor. Que no nos distraigamos y nos sentemos algún tiempo junto al fuego de los enemigos. Ese no es el lugar para nosotros. No hay bendición allí. No hay forma de glorificarte junto a los enemigos.
Ayúdanos a estar siempre aquí en tu casa, Señor. Y ayúdanos a estar firme en tu camino, predicando tu palabra, hablando de tus bendiciones y de la salvación eterna a aquellos que no te conocen. Que podamos edificarnos los unos a los otros en la fe. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas y las decisiones que tenemos que tomar. Bendícenos, Señor. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra esta noche. Amén.